tema de el doctor Fabio Avendaño son las ciencias forenses y juicios penales, las pericias del experto forense como insumo para la administración de justicia en el sistema acusatorio. Con ustedes el doctor Fabio Avendaño, médico legista desde Colombia. Bienvenido, doctor Fabio. Aquí lo tenemos. Ya le di audio, doctor. Doctor, active el audio. Ya le di audio. Ahora sí. Ok, bueno, muy bien, muchísimas gracias. Perfecto, bueno, entonces les agradezco muchísimo la invitación que me han hecho para participar en este evento y espero pues que sea de utilidad, pues yo como acabo de escuchar la conferencista que me precedió, pues extraordinaria ponente, muy conocedora del tema, entonces esperamos estar a la altura pues del evento y de la calidad de estos profesionales. Usted, como siempre, con tanta humildad, claro que sí, doctor Fabio, claro que sí. Y bueno, ahí ahí hay una preguntita también que estoy segura que usted se la responderá también ampliamente al compañero que la hizo, que Griselda le respondió, pero también se la voy a volver a hacer a usted porque tiene que ver con su tema. Excelente, doctor, cuando usted quiera comenzamos. Perfecto, voy a compartir la pantalla entonces para que podamos darle comenzar. Iniciar. Perfecto, entonces creo que ya estamos, ¿verdad? Excelente, doctor, sí, ya la vemos completa en la pantalla. Perfecto, bueno, muy bien, entonces me ha correspondido abordar este tema que tiene que ver con el abordaje forense, o sea, desde la pericia, desde la investigación forense, cómo estos elementos van a ser fundamentales como insumo para administrar justicia en el nuevo sistema penal. Es decir, nosotros sufrimos una transformación cuando entra en el sistema penal y esa transformación pues nos obligó a evolucionar de alguna manera, evolucionar con los informes periciales, evolucionar con la participación que tenía un perito en estos procesos y espero pues entonces comentarles más o menos cómo ha sido este proceso recientemente en estos últimos años que venimos implementando este sistema penal. Bueno, hoy se cuenta con un gran número pues, de situaciones de desarrollo técnico y científico y obviamente pues esto ha ido en favor pues de la recuperación, ¿cierto?, de elementos probatorios y ya recuperamos elementos, evidencia, traza que hace muchísimos años no concebíamos nosotros que pudiéramos levantarla, que se pudiera hacer. De hecho, cada vez van apareciendo nuevas técnicas, nuevos avances en ese sentido y obviamente pues han entrado nuevas ciencias, obviamente por eso mismo, a participar, como las ciencias sociales. Las ciencias sociales están comenzando a tomar un papel fundamental en y obviamente a las que ellas que ya nosotros conocíamos como la evidencia física, la evidencia biológica, la evidencia química, en fin. Adicionalmente, el desarrollo científico hoy nos permite realizar estudios más profundos sobre elementos mínimos, con resultados altamente significativos para la investigación. Hace unos años no se concebía que nosotros de una pestaña pudiéramos extraer una información tan fuerte o tan fundamental para poder resolver un caso, ¿cierto? Hace muchos años no teníamos claro que podíamos, a partir de algunos elementos o algunos fluidos biológicos, recuperar información química o toxicológica que hubiese sido cometida muchos años atrás.
Y cada vez se van perfeccionando estas técnicas, se van perfeccionando estos modelos, de tal manera que hemos llegado o que hemos avanzado de una forma significativa en la recuperación de estos elementos y obviamente pues que son posteriormente aportados a la investigación ya como una prueba, ¿cierto? Como un elemento material probatorio. Para la ciencia forense el camino no está terminado, tan solo lo estamos construyendo. ¿Por qué? Porque ellas se tienen que encontrar en un proceso de reagrupación. En este momento estamos, yo no lo llamo ruedas sueltas, pero cada disciplina aportando desde su disciplina sus avances, sus técnicas, ese tipo de situaciones, pero las ciencias forenses están trabajando en reagrupar todos estos avances que se están llevando en forma independiente para construir un nuevo conocimiento, que lo llamamos un conocimiento más integral, ¿cierto? Y que obviamente esté acorde con las exigencias que la sociedad pues ahora nos está exigiendo, que nos está señalando. Cada vez la sociedad pues espera más de nosotros. Cada vez la sociedad espera que reparemos más a una víctima. Cada vez la sociedad espera que diseñemos estructuras o estrategias que favorezcan de alguna manera el buen desarrollo o la administración de justicia. Y entonces por eso necesitamos como ir integrando todos estos avances que se están generando en forma independiente en cada una de las ciencias y reagrupándolas en un solo saber que lo vamos a llamar seguramente las ciencias forenses. De hecho, ya llamamos así, pero obviamente como si fueran paralelas una a la otra y no uno como la continuidad una de la otra. Se refleja este fenómeno entonces cuando podemos percatarnos del aporte que hoy hace la investigación, a la investigación, disciplinas sociales, ya lo decíamos, la sociología, la politología, la economía política, la geografía, la historia social, la demografía, el urbanismo, la estadística, todas ellas ya están haciendo unos aportes significativos en la parte de la investigación. Obviamente esto sumado ya a las tradicionales ciencias pues, de la física, la química, la biología, la geología, la medicina, la antropología, la botánica, todo esto que ya estaba instaurado, ¿por cierto? Y que ya veníamos trabajando, pero que antes solamente las trabajábamos desde estas ciencias tradicionales, ¿no? Ahora han llegado estas ciencias sociales a aportar y al aportar pues obviamente van sumando y van exigiendo nuevos retos para nosotros, ¿cierto? Para entrar a demostrar, a justificar alguna condición en particular como las que se nos estén presentando en cada uno de estos casos. Cierto es que en la actualidad las ciencias se han integrado en procesos del conocimiento interdisciplinario en donde el aporte de cada una de ellas fundamenta un nuevo saber. Este conocimiento ha dejado de ser privado y exclusivo y excluyente para ahora ser integrado e integrador y manejado por muchas diferentes perspectivas y matices. Mucho tiempo nuestro modelo anterior, por lo menos lo estoy diciendo lo que nos estaba pasando en Colombia, nuestro modelo anterior al sistema, al penal oral acusatorio, nosotros lo llamamos aquí la ley 600. Entonces había cierto conocimiento de los peritos que era exclusivo de la fiscalía, que era exclusivo. A ese no tenía acceso la defensa, ¿cierto? Y por esa razón, pues digamos, creemos que hay muchos casos donde se falló no sabemos si con algo de injusticia o faltó pericia allí, porque obviamente no había discusión, porque al perito no se le discutía, porque al perito no se le controvertía, porque se creía ciegamente en el perito. Y entonces, desde allí, digamos, ahora este conocimiento dejó de ser privado. Yo tengo mi conocimiento como perito, por ejemplo, del Estado, pero la defensa trae un perito que controvierta mi informe, que controvierta, que de alguna forma manifieste o muestre por qué mi informe tiene error.
o tiene sesgo, o ese tipo de situaciones, que eso es muy importante ahora. Y eso es lo que está permitiendo ahora, ¿cierto? Que este proceso sea integrador, ¿cierto? Y obviamente que lo manejemos muchas personas desde las diferentes perspectivas que tenemos. De manera que el desarrollo integral del conocimiento en sus diferentes expresiones requiere la participación activa y decidida de todos, desde el marco de la academia y el ejercicio de la pericia. La demora en ello afecta gravemente a la sociedad, ya que impide conocer en su contexto el fenómeno delincuencial sin poder sancionar conductas lesivas, sin reparar a las víctimas, sin tomar decisiones preventivas. Así que hay que trabajar todo el tiempo en esto, hay que estar construyendo. Muchas veces nos quedamos en el quehacer, nos quedamos en desde me llegó el caso, lo vamos a peritar, me llegó el caso, vamos a realizarle tal prueba, voy a hacerle la prueba genética, voy a hacerle la prueba, la prueba toxicológica, voy a hacer, pero dejamos de construir esa forma académica que tenemos que hacer para que el ejercicio de la pericia pues realmente nos termine cumpliendo la función que debe tener, y es que realmente que administremos justicia, y al administrar justicia obviamente pues se va a requerir de muchos elementos, de mucha participación de los diferentes peritos, ¿cierto? Participación que es fundamental para que nosotros podamos de alguna forma hacer que nuestro ejercicio profesional realmente tenga o haga mella en los diferentes procesos en los que nosotros participamos. Marina Gascón, que es una autora mexicana, pues que ha desarrollado su carrera en España, nos expresa que hay numerosos aspectos del universo probatorio que entrañan retos importantes para una teoría racional de la prueba y que ha de ser por eso objeto de un profundo análisis, que es lo que estamos diciendo. Es decir, la idea no es solamente peritar, la idea es que entremos a hacer un análisis objetivo de qué se logra con esto. Muchas veces nos dedicamos a describir, a presentar un valor, ¿cierto? A decir, tal elemento está presente aquí, o en esta cantidad está presente una sustancia. Pero es importante que nosotros, desde la racionalidad, también entremos a hacer un profundo análisis de los conceptos para que realmente podamos aportarlo como parte probatoria, ¿cierto? Uno de ellos es el de las pruebas periciales, que impulsada por los espectaculares avances de las diferentes disciplinas forenses, juegan un papel cada vez más relevante en el proceso. Todos los días nos aparecen nuevos modelos, aparecen nuevos estudios. Hay modelos que han tumbado a otros modelos. Hay modelos que demuestran cómo el anterior presentaba un error por esta u otra razón. Y con ese modelo anterior se juzgó a una persona. Con ese modelo anterior se condenó a una persona. O con ese modelo anterior se absolvió a una persona en la cual se le imputaba pues un delito. Entonces, de ahí que tengamos que ser muy, tamizar adecuadamente estas pruebas periciales, porque cada vez van jugando un papel mucho más importante, mucho más relevante en cada uno de estos procesos. Estas pruebas periciales, especialmente las basadas en los conocimientos proporcionados por lo que llamamos aún las ciencias duras, plantean problemas específicos que ya no pueden ser obviados. Es decir, ya las ciencias duras, pues ya nadie controvierte
prueba en donde se calcule una aceleración o una desaceleración de un vehículo, por ejemplo, ¿cierto? Se aplica una ley física, eso es una ley, eso es una ciencia dura. ¿Quién va a controvertir una ley que ya está implantada, ¿cierto? Pero que obviamente habrá que deberá ser objeto de un cuidadoso y racional filtro, le llamo yo. Los problemas arrancan principalmente en la gran confianza que el público en general, los juristas y en general todas las personas que participan en un proceso, ¿cierto? Depositan en estos resultados. Y una falta de perspectiva crítica que como consecuencia queda descargada en el juez, ¿cierto? Que él es el que tiene que hacer un esfuerzo por fundar racionalmente su decisión. Entonces, basta con alegar que hubo una pericial científica, un concepto pericial científico, y que ésta apuntaba justamente en la dirección de la decisión probatoria final. Entonces, esa es la forma como hemos estado descargando, ¿cierto?, esta situación. Me refiero a la gran confianza que el público en general deposita en los resultados de una pericia. Todo el mundo está esperando que llegue el resultado de una necropsia, que llegue el resultado de una prueba de laboratorio, que llegue el resultado de una prueba genética para que nos diga sí o no, punto. Y allí está descargada, sobre esa pericia está descargada toda la confianza que tiene un sistema, ¿cierto? Y que obviamente si esto apunta en que estamos esperando que se compruebe si existía o no la sustancia y dice sí estaba presente, pues entonces ya ahí tenemos la parte probatoria final y ya, y descargamos hasta ahí. Pero hay situaciones muy importantes que hay que revisar, que es lo que vamos a ver en un momento. Entonces es evidente que se derivan algunos riesgos importantes. Seguramente el más visible y grave es la falta del control sobre la validez y la fiabilidad, ¿cierto? Lo que muchas veces permite la entrada al proceso de información deficiente, con datos incorrectos o exagerados, que puedan acarrear serios errores judiciales, ¿no? Porque no filtramos, es lo que estábamos diciendo. Seguramente permitimos que se nos entre información en el proceso que carece de validez o que tiene error, que tiene sesgo, que tiene datos incorrectos, que están sobredimensionados o minimizados, porque aquí, digamos, no estamos en nuestro sistema generalmente casi que creemos ciegamente en el dictamen pericial o en el perito que lo elabora, ¿cierto? Sin que lo filtremos mayor. De hecho, el denominado Proyecto Inocencia y otros programas que se han puesto no solamente en los Estados Unidos, sino ya tenemos en Europa, en muchos otros sitios, tenemos un gran número de casos que están siendo revisados, en donde para demostrar la inocencia hay un buen número de condenados que han puesto de relieve la fragilidad de muchas de las pruebas periciales sobre las que se basaban algunas condenas. Pues hemos visto cómo estamos recuperando personas que fueron juzgadas 20 años atrás, 25 años atrás, como culpables, y que ahora con el desarrollo que han tenido las ciencias forenses, estamos demostrando que efectivamente hubo error allí, que no existía tal situación, que no existía, que ahí faltó prueba, que ahí digamos que fue una prueba deficiente, mal procesada, exagerada, que tenía sesgo, que tenía ese tipo de situaciones que venimos presentando. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros aprendamos a hacer un filtro bien importante. Y en la medida en que el informe pericial se asume sin mayor control, podría decirse que al final es el propio perito quien le indica al juez lo que debe creer sobre los hechos, sin que éste se pueda separar de tal juicio, porque él tiene las poderosas razones que son cuáles, las que les está entregando su perito, ¿no? Entonces,
esto ha conllevado a una situación muy grave, ¿cierto? Que es que de este modo se termina convirtiendo a los peritos en los decisores de la causa. Y por consiguiente estamos instaurando un nuevo sistema de pruebas fundado en la autoridad de los expertos. Es decir, que somos los peritos los que de alguna manera le estamos mostrando al juez cómo queremos que decida. Nosotros le decimos al juez, vea, esta es la prueba y no hay nada que hacer. Y muchos jueces están juzgando con eso. De hecho, nos hemos estado nosotros también acá en nuestro país haciendo una revisión de unos casos en donde estamos demostrando, donde vemos cómo hay grave error en el perito, grave error, digamos, ¿cierto? En el perito. Y que la prueba entró al proceso sin ningún filtro. Entró al proceso sin que se reparara si cumplía o no cumplía con los estándares, ¿cierto? Ahora, pues puede que nos cumpla con los estándares de modelo pericial, ¿cierto? Como nos puede cumplir con que tiene todas las partes de un modelo, ¿cierto? Que tiene unos hallazgos, que tiene unas interpretaciones, que tiene unos análisis, que tiene unas conclusiones, que tiene todo ese tipo de situaciones, pero que finalmente el contenido del dictamen no se tuvo en cuenta, o sea, no se filtró, no se ve la cientificidad, ¿cierto? Porque un documento puede ser científico por sí mismo, pero no por eso tener todo el valor de pericial o de ser una prueba pericial. Y se puede reportar al proceso, pero si se filtra y se da cuenta que le faltan muchos elementos, que no cumple con algunos elementos, pues se puede desestimar también, sobre todo para tomar una decisión, ¿cierto? Y ahí es donde está la condición. Entonces, haciendo eco a esas aportaciones más recientes efectuadas desde la epistemología del testimonio, entonces se reconstruyen dos modelos normativos de prueba aptos para dar cuenta de dos clases fundamentales de pericia. Y aquí me parece que es donde está, digamos, la verdadera sustancia, le llamo yo, ¿no? El verdadero espíritu de la prueba va a estar en esto. Y es que aquí tendríamos dos pruebas. La prueba, bueno, no tanto dos pruebas, es una sola prueba, pero que va a ser analizada o va a ser vista desde dos puntos de vista diferentes. La realizada por el perito, que puede nombrar las partes, ¿cierto? Y la realizada por el perito que está nombrado, bueno, por el juez o por el sistema penal o por el sistema judicial que tengamos, ¿cierto? Es decir, en nuestro caso, pues digamos, los peritos que serían nombrados por el sistema judicial son los que hacen parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, estoy hablando acá en nuestro país, ¿cierto? Pero hay mucho perito externo que tiene la calidad de perito y que puede ser nombrado por la parte para que le haga análisis al peritaje que realizó el perito nombrado por el sistema judicial y que puede mostrar que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Puede demostrar que hay error, puede mostrar que hay sesgo, puede mostrar que hay imprecisión en los datos y así sucesivamente. Y entonces de eso se tratará y es donde vamos a centrar un poco la atención. Entonces se toma como base este modelo, que es el binomio deferencia versus educación. Deferencia está haciendo referencia o se está refiriendo, la deferencia se está refiriendo al perito que está nombrado por el juez o por el sistema judicial, versus el perito de educación, ¿cierto? Que es el que estaría nombrado por las partes, ¿cierto? Esto hay unos autores, que es Allen y Miller, que lo usan para describir estos dos modelos de pericia. La que reposa en la confianza del juez, que es el experto de deferencia, y la que descansa en la necesaria formación e información del juez, como una vía para decidir con base al conocimiento. Por eso lo llamamos de educación.
Este segundo, es decir, el perito que van a nombrar las partes, el perito que aportan las partes, ese perito tiene un papel todavía más fuerte y fundamental, que es el de informar al juez, el de formarlo, ¿cierto? El de mostrarle que con su conocimiento puede educar al juez. ¿Educarle en qué sentido? Yo siempre, en lo académico aquí, yo siempre pongo un ejemplo y les digo que si el juez que está decidiendo una causa, la que sea, tiene que conocer del tema, y realmente él no tiene que conocer del tema, él tiene que conocer de leyes. Él no conoce el tema, para eso lleva sus peritos. El perito es el que le va a contar una historia, que se la van a contar desde dos puntos de vista. Se lo cuentan desde la parte que acusa y desde la parte que defiende. Es la misma historia contada desde dos puntos de vista diferentes. Y con eso él va a tomar una decisión, con esto él allí decide. Pero entonces tengan en cuenta que, ¿qué pasa? Que el perito de deferencia, pues va a aportar unos datos y sobre esos casi que ya descansa la confianza del juez. Entonces el juez dice, bueno, ya el perito dijo que esto es una muerte de origen natural, ¿cierto? Pero cuando llega el perito, que sería el perito de educación, entonces él demuestra que no pudo ser una muerte de origen natural, estoy poniendo un ejemplo, por estas y estas, porque están presentes estas y estas y estas y estas condiciones. Y que cada una de estas condiciones obedece o a la presencia de unos elementos tóxicos, o a la presencia de unos elementos biológicos, o a la presencia de una injuria externa, o a la presencia de diferentes situaciones en donde entra a demostrarlo. Este segundo, el de educación, es el que tiene la obligación de educar al juez, es decir, de informarlo más allá de la confianza que él le tiene al otro, de decirle, mire, pues su perito puede estar equivocado por esta y esta razón, no tomó en consideración solamente sino este modelo, o no toma en consideración sino este dato, pero fíjense que aquí existen estos otros datos, no se tuvo en cuenta esta circunstancia, esta situación en particular, se tomó una muestra que no se procesó, o situaciones similares como esas son las que tienen que llevar, y obviamente pues ahí es donde comenzamos a filtrar la verdadera prueba, ¿cierto? Entonces, no hay seguridad de que un modelo puramente diferencial pueda considerarse racional, por más que se trate de un experto de confianza del juez. Bien, eso, digamos, ese es como lo fundamental. El juez también tiene que mirar hasta dónde. Puede ser el perito nombrado por el Estado, puede ser el perito que nombre digamos, el sistema judicial, pero si no está, digamos, si para mí como juez no está realmente clara, no está puramente, digamos, implícita allí la confianza, pues yo tengo que revisar si el peritaje cumple o no cumple con la cientificidad que él requiere, ¿cierto? Ahora, yo no soy el científico, pero tengo los peritos, pero tengo la academia a la que yo puedo recurrir para que me resuelvan dudas, ¿cierto? Entonces, las razones que justifican la confianza en el experto, es decir, su competencia y sus motivos para actuar, no garantizan la veracidad de los resultados de la prueba, pues puede haber déficit, sesgos cognitivos en la pericia, o simplemente errores en su realización, o malas interpretaciones o revaloraciones de los resultados. Yo, digamos, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de casos de corrupción, no estamos hablando de esas situaciones, aunque en algún momento pudiera existir algún caso particular en ese sentido, no es allí a lo que queremos llegar, es decir, es que el sesgo cognitivo puede estar presente por muchas razones, por mis creencias políticas, por mis creencias religiosas, por mis creencias
sociales, por cualquier situación, ahí puede haber un sesgo cognitivo en la pericia, ¿cierto? Puede haber déficit. ¿Por qué? Porque no conozco una técnica, porque no conozco una ciencia, no conozco un avance en el tema, ¿cierto? Puede haber error en la realización, o sea, puedo plantear una situación que no es, o puedo abordar un tema desde donde no lo, desde donde no lo debo arrancar, ¿cierto? Entonces eso me lleva a una mala interpretación, a una sobrevaloración de los resultados o a una minimización de los resultados también. Entonces, por esa razón es que digo que la prueba, por científica que sea, no necesariamente es pericial, ¿cierto? O una prueba pericial no siempre tiene que tener la cientificidad de por medio, sino que la racionalidad nos tiene que llevar a encontrar allí. Y obviamente pues esto nos va exigiendo, esos son los retos importantes que hablábamos al principio, que nos están marcando la presencia de todas estas ciencias, ¿no? La presencia de todos estos, de todas las ciencias forenses que han ido apareciendo y que se han ido perfeccionando y que han ido aumentando en sus, digamos, en sus procesos, en sus valoraciones, en sus técnicas, pues obviamente tienen que llegar a este sistema, pero a aportar justicia, a reparar una víctima realmente. Me parece por ello que si la decisión del juez ha de estar epistemáticamente bien fundada, un mínimo grado de educación, incluso para seleccionar al buen perito, es siempre necesario. ¿Bien? Es decir, en nuestro sistema, pues difícilmente se selecciona el perito, ¿no? En nuestro sistema, el perito es el que por un orden lógico le tocó atender el caso, pero dada la circunstancia, dada la relevancia de un caso, dada digamos, la importancia que él merezca, pues de alguna manera también el juez puede, o el sistema judicial puede entrar a seleccionar de alguna forma el buen perito, porque en nuestros sistemas, pues por lo menos en América Latina, tenemos unos problemas de eficiencia, digamos, personal, del personal que elabora muy fuerte. Yo siempre, pues digamos, cuando cuento la experiencia, pues la cuento en el país donde laboro. Nosotros tenemos, digamos, un Instituto Nacional de Medicina Legal, que es el ente rector, es el aparato técnico y científico para el Estado en este sentido, pero que obviamente pues es un aparato rector que yo creo que contamos con todo el personal del instituto, son alrededor de unas 2.500 personas que están concentradas en los laboratorios, están concentradas en los diferentes departamentos de clínica, de patología, en ese tipo de cosas. Y algunas personas pues están saliendo hacia las áreas rurales, ¿cierto?, a cumplir con esa labor pericial. Pero, por ejemplo, en Colombia tenemos 35 estados. Pues nosotros acá le llamamos departamentos, pero como 35 estados. De esos 35 estados, pues ellos funcionan como si fueran unas seccionales. Pero a cada uno de ellos tiene alrededor de 80, de 100 municipios. Y en cada municipio, pues hay que prestar esa labor pericial. El Estado no tiene cómo cubrir esa labor pericial allí. No tiene cómo nombrar para un solo estado alrededor de 200 funcionarios, ¿cierto? No tiene esa forma. Entonces, ¿qué le ha tocado? Por una ley que existe, que todo médico, por ejemplo, pertenece al sistema médico legal del país. Entonces, todo médico que esté en esa área rural debe cumplir labores periciales, debe cumplir las labores de perito. Y se ha descargado también fuertemente esta labor de perito
en el recién egresado de la Facultad de Medicina, que también cumple con su año de servicio social obligatorio, ¿no? Y ese perito o esa persona que está cumpliendo su año de servicio social obligatorio es el perito por excelencia en ese municipio, ¿cierto? Y es una persona pues inexperta, ¿no? Es una persona que le falta pericia, ¿no? Y entonces muchos de estos dictámenes pueden venir con impericia, pueden venir con sesgo, pueden venir con error, pueden venir con deficiencias. Y si no lo filtramos solamente porque sabemos que está cumpliendo la condición de peritaje, ¿cierto? De un peritaje, pues no lo filtramos, y al no filtrarlo, pues obviamente podemos estar introduciendo en el proceso un dictamen que no solamente no cumple, sino que solamente pues va a fundamentar una mala decisión por parte del juez. Y de ahí la importancia de que nosotros también filtremos la información. Entonces, y esto nos puede estar sucediendo en muchas situaciones. Entonces, muchos de nuestros casos, en muchos de nuestros procesos, digamos, habrá que revisarlos porque han sido procesos que en su momento fueron mal fallados. No con la intencionalidad de fallarlos mal, sino que el juez tomó su decisión fundado en un informe pericial que se le presentó, pero que ese informe pericial no se filtró como prueba para ver la cientificidad que tenía el dictamen como tal. Entonces, esa educación que estábamos hablando, porque ya te decimos que hay dos peritos, ¿cierto? El de deferencia y el de educación. Entonces, una educación que puede ser provista por numerosas vías, desde el informe pericial hasta el auxilio de la comunidad de los expertos o la propia formación del juzgador. Es decir, digamos, sería mucho exigirle a un juez que se forme también como médico, que se forme como físico, que se forme como químico, que se forme como toxicólogo. Pero obviamente deben estar trabajando todo el tiempo en ese proceso de irse formando, Pero tenemos numerosas vías por donde él puede ir recuperando esa información, esa educación que él requiere para poder juzgar adecuadamente un caso. Y es en principio, desde el informe pericial. Entonces, el informe pericial informa, ojalá sea un informe pericial que esté cargado de buena información, de información científica bien desarrollada, ¿cierto? Pero en el caso de que yo tenga dudas, de que yo tenga, que crea que puede haber algo de error, de sesgo, pues ya puedo, o el juez puede buscar auxilio en una comunidad de expertos, que en nuestro país, por ejemplo, dan las facultades, las universidades, en sus diferentes facultades de medicina, de química, de toxicología, de microbiología, en fin, se le pide auxilio a esa comunidad de expertos que hay allí para que informen en torno a algo o que filtren ellos la prueba que considero que puede tener un error, es decir, esto, ¿qué les parece? ¿Tiene error o no tiene error? ¿Cierto? Y eso obviamente pues va formando al juzgador, ¿cierto? Y que no pasa, como es obvio, para convertir al juez en un experto, pero una educación, insisto, necesaria, puede ser sin ella la base cognitiva de la decisión judicial y que debilita y que puede haber riesgo de error y esto se va haciendo mucho más fuerte. Si el juez no logra esa base cognitiva, ¿cierto? Si el juez no puede fallar, ¿cierto? Con el riesgo de cometer error, ¿cierto? Porque puede fallar basado en un informe pericial que tiene error, ¿cierto? O que tiene sesgo, o que está sobredimensionado, o así sucesivamente. Nosotros acá tenemos
múltiples ejemplos. De hecho, en algunos temas que hemos tratado en los diplomados con la institución, les he traído casos clínicos propios, demostrándoles mostrándoles en dónde estuvo el error, demostrándoles cómo se falló, ¿no? Cómo se juzgó a una persona y se le declaró como culpable cuando el informe pericial perfectamente podía demostrar lo contrario, ¿cierto? Entonces, hay múltiples ejemplos de una situación como esta. De ahí la importancia de la educación que tiene que estar recibiendo el juez. En los procesos judiciales, una de las pruebas empleadas tanto por las partes como por el propio juez para la toma de decisión sobre los hechos es el conocimiento experto. Esto lo trata Carmen Vázquez en su texto de la prueba científica a la prueba pericial, ¿cierto? Las pruebas empleadas tanto por las partes como por el propio juez para la toma de la decisión sobre los hechos es el conocimiento del experto. Entonces, básicamente, siguen descargando toda la responsabilidad en el experto. El experto simplemente presenta un informe pericial y ese informe pericial es el que le va a servir como base al juez para poder tomar una decisión posterior. En la mayoría de los sistemas de justicia actuales, la forma en que dicho conocimiento entra al proceso es mediante un tercero y no, por ejemplo, teniendo algún tipo de juez experto. Es decir, que como introducimos al sistema judicial ese conocimiento es a través de un perito. Él es el tercero, ¿cierto? Entonces, simplemente se introduce el concepto, se deja allí, ya, y simplemente comienza a ser parte del proceso, ¿cierto? Pero muchas veces valdría la pena que haya un juez experto en un tema para que se comiencen a desarrollar algunas situaciones, digamos, o aquí ya se han logrado que algunos médicos que estudiaron posteriormente Derecho y que se fueron por la rama judicial, ya están siendo las personas que las dejan en determinados temas. Les dan los dejan en alguna fiscalía especializada o, en fin, ¿cierto? O en un juzgado especializado, porque obviamente, por ejemplo, para casos de responsabilidad médica. El caso de responsabilidad médica es un caso muy complejo porque obviamente poder demostrar que hubo una alteración en la lex artis de un ejercicio profesional es un poco más complicado. Pero como ya hay algún juez por allí experto en el tema, ¿cierto? Por su formación previa, ese tipo de cosas, pues ya lo pueden ir dejando. Y esto es importante muchas veces para que el propio juez pueda decir si se me está aportando una verdadera prueba, una prueba científica, o no se me está aportando una prueba científica, o esto es una especulación, o esto es simplemente, digamos, una interpretación propia de la persona, pero no obedece a lo que está estandarizado por una academia científica o condiciones como estas que les estoy nombrando. En esta situación, el juez debe de alguna manera evaluar la calidad de los conocimientos de ese tercero e incluso al tercero mismo a efectos de poder usar su testimonio en el razonamiento fáctico. Es decir, que el juez de alguna manera tiene que dejar de creer ciegamente en su perito de confianza, ¿cierto? Y que sería el que está nombrado por las partes, el de deferencia. A él hay que evaluar no solamente los conocimientos que él tiene, sino que incluso hay que evaluarlo a él mismo. Por eso también muchos jueces toman la palabra y comienzan a entrevistar a ese perito, le hacen preguntas al perito, lo llevan para que su racionamiento pues esté ajustado a la realidad o a la situación que él esté conllevando. Es cierto que el perito de alguna manera
digamos, pues pretenda aportar, pero muchas veces desde el desconocimiento o muchas veces desde la interpretación que él tiene. Muchas veces, digamos, la prepotencia con que algunos profesionales abordamos nuestra propia profesión no nos permite doblegarnos ante que puede haber una equivocación, que puede haber una mala interpretación, ese tipo de situaciones. Entonces, el juez tiene que de alguna manera evaluar esa calidad, ese conocimiento que tiene esta persona, ¿cierto? Y de entrar en dudas, pues tiene alternativas. Las alternativas que tiene, por ejemplo, son esas: recurrir a comunidades académicas, recurrir a instituciones universitarias que le aporten, ¿cierto?, a comunidades científicas, y de esa forma, pues ir resolviendo la situación que se le está presentando para resolver una situación como la que estamos diciendo. Entonces, la prueba pericial es un tipo de testimonio, ¿cierto? Es decir, el juez conoce testimonialmente la información experta que usa en su razonamiento sobre los hechos de un caso. Entonces, allí, fíjense que la prueba pericial se convierte en fundamental, ¿cierto? Ella es un tipo de testimonio. Y entonces, como es un testimonio, el juez conoce testimonialmente la información experta que va a usar. ¿Experta por qué? Porque la está haciendo un perito, ¿bien?, y la usa en su razonamiento sobre los hechos del caso. Entonces, de ahí la importancia de que esa evidencia pues se nos maneje o la manejemos adecuadamente nosotros para que tengamos diferentes. Entonces, la prueba pericial de parte, el perito de parte sufre una parcialidad estructural, es decir, si las afirmaciones periciales no fueran favorables a quien lo presenta, este simplemente no lo presentaría. Es decir, la prueba de parte es la que va a llevar digamos, las partes, ¿cierto? Es el perito que contrataron las partes para controvertir el de deferencia, ¿cierto? Entonces, simplemente, pues allí decíamos que hay una parcialidad estructural. Digamos, si yo sé que si a mí me está contratando una parte para que demuestre algo, pues obviamente yo entro a demostrarlo. Y al entrar a demostrarlo, pues ya estoy parcializado, ¿no? Es difícil decir que voy a entrar imparcial. Ya estoy parcializado. Ya tengo que cumplirle a esa parte lo que me comprometí a decirle, y es que yo voy a controvertir o que yo voy a desvirtuar lo que dice el otro informe, ¿cierto? Y entonces, pues obviamente si yo soy contratado como perito de parte y como perito de parte digo que lo otro está bien hecho, pues obviamente pues ya no me interesa presentarlo, porque yo lo que necesito es controvertirlo. Entonces simplemente no lo presento, ¿no? Un informe que no me favorezca no lo presento. Si me favorece lo presento, si no me favorece no lo presento. Entonces las partes o el perito de parte, pues la prueba pericial de parte pues tiene allí un proceso también fundamental. Por ello, para este tipo de pruebas es necesario establecer algunos controles jurídicos para su admisibilidad a efectos de limitar a las partes en su genuino y legítimo interés de ganar un proceso judicial. Entonces, hay que ser muy consecuentes con esto porque necesitamos delimitar a las partes, ¿cierto? Es poder decirle a una parte, bueno, no es solamente ganar el proceso, no es solamente controvertir por controvertir. Necesitamos allí generar algunos controles jurídicos que nos delimiten esa admisibilidad, ¿cierto? De lo contrario, pues estamos entonces frente a una situación obviamente compleja.
Bueno, yo veo que ya estamos por aquí con una cara amable, que siempre es la que nos permite ir a mojar la garganta. Así es, doctor. Ya estamos llegando a la primera hora de su ponencia, pero tenemos una pregunta por acá de Alonso Paz y yo estoy tratando de responderlas de una vez. Bueno, yo no las respondo, yo simplemente les digo a ustedes para que las respondan, porque después al final ellos quieren hacer más preguntas y no me gusta dejarlo sin las respuestas. Alonso Paz, desde Perú, nos pregunta, ¿el perito en su pronunciamiento puede interpretar juicios de valor? Bueno, es que al perito sí se le ha permitido que haga interpretación, ¿no? Porque digamos, como tiene hace una serie de análisis, hace una serie de pruebas y que él las tiene, entonces no es solamente aportar un valor allí, sino que él puede hacer una interpretación. ¿A qué equivale esto? Entonces, al que se le permite realmente hacer una interpretación, hacer un juicio de valor allí, es al perito. Pero obviamente hay que tener en cuenta lo que yo les venía diciendo, y es que eso también tiene que tener un control. Y tiene que tener un control, no es mi opinión y que sobre mi opinión se vaya a juzgar, sino que tiene que tener un control jurídico, tiene que tener un control donde un juez realmente logre de alguna forma filtrar si esa interpretación está adecuada al derecho, ¿cierto? Si está adecuada a ese, pero al perito sí se le permite hacer interpretación. Realmente es en el proceso judicial, él sí puede interpretar. Es más, se le exige que interprete. Se le exige que interprete. Porque es que muchas veces llevamos los peritos a los juicios a que repita lo que ya dice un informe pericial, a que lea lo que ya dice un informe pericial, a que reafirme lo que ya puso en su informe pericial. Y el juez le puede decir, venga, eso que usted colocó ahí, ¿a qué equivale? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir usted con eso? Entonces, ahí sí se le está permitiendo que haga interpretación. Entonces, sí, en ese sentido, sí, se le permitiría ese tipo de interpretación, sí se le permite al perito. Excelente, doctor. No tenemos ninguna otra pregunta hasta este momento. Voy a esperar que... Ahí sí, ya salió otra pregunta, doctor. Déjeme comentársela. ¿Qué recomienda para el policía uniformado al ir al juicio? ¿Que vaya de ropa de color o que vaya con su uniforme? Lo digo porque unos policías que su trabajo es uniformado y cuando van a declarar no les gusta ir de uniforme, solo de ropa de color o civil. ¿Cómo sería lo correcto? Cristian Manuel pregunta desde Honduras. Ya, bueno, digamos, aquí hay varias situaciones, digamos, hay dentro de la policía tenemos participaciones o grupos que nunca visten las prendas, porque obviamente porque son grupos de policía judicial o porque son grupos encubiertos, por ese tipo de situaciones. Y entonces vestir las prendas, pues no, no, no hacen parte del ejercicio propio de ellos, o sería poner en evidencia alguna participación como la que ellos tienen. En general, también hay, digamos, situaciones en donde a los juicios orales se les permite o se les da como cierta garantía en el sentido de que deben ir bien representadas las partes, y ir bien representadas las partes es que vayan con su uniforme, que porten su uniforme. De hecho, muchas personas que no lo portan tradicionalmente van al juicio oral vestidos con su uniforme de policía y eso es para darle presencia a la institucionalidad, ¿cierto? Para decir, este es un trabajo de la policía, este es un trabajo en fin. Pero digamos, no es mandatorio, no es obligatorio, ni es descalificante, ni ese tipo de situaciones. Es decir, que porque un policía fue de civil, su testimonio carece de validez, no, definitivamente no es por allí la situación. Algunos, digamos, algunos departamentos digamos, por ejemplo, aquí lo que son grupos Gaula, grupos de ese tipo de grupos,
pueden ir uniformados porque representan a algún, pero pues, los que trabajan como encubiertos, los que trabajan como policía judicial, ellos van con su ropa civil y no se les va a obligar, ¿no? Yo pienso que esto pues lo debe instaurar cada país de acuerdo un poco a sus condiciones, al tipo de procesos que se estén llevando. Es diferente llevar un proceso, por decir algo, de maltrato al menor, a llevar un proceso por allá de un homicidio, pues entonces, donde tengamos diferentes situaciones. Entonces, todos estos grupos de policías que son protectores de los animales, de los menores, en fin, pues normalmente van uniformados, pero no es mandatorio realmente. Doctor, por acá hay otra pregunta de Daisy Laguna. A ver. Aquí. Rosy Laguna dice, buenas tardes, doctor. Sabemos que como tal no existe una ley o respaldo para la elaboración de un dictamen pericial. Por lo menos acá en México no la hay. ¿Qué recomendaciones nos daría para la correcta elaboración de uno? Partiendo también que tenemos que apegarnos a un método científico. Bueno, no, digamos, el dictamen pericial, digamos, como dictamen pericial sí tiene que cumplir con unas condiciones mínimas. Ya lo alcancé a ver que abordaba un poco el tema la conferencista precedente. Él sí tiene que cumplir, como informe pericial, tiene que cumplir unas partes, ¿cierto? Tiene que cumplir con unas condiciones, con unos registros generales, con unos datos generales, luego con unas interpretaciones. Pero no es que sea de obligatorio seguimiento. Entonces, es trabajo digamos, de la estructura judicial de cada país, ir elaborando alguna situación. Por ejemplo, ella nos narraba, decía, vea, el procedimiento de una necropsia es un informe pericial, ¿no? Es un informe. Y el informe pericial nosotros acá, por ejemplo, en Colombia lo tenemos instaurado de tal forma que todos sacamos el informe pericial en el mismo sentido, en el mismo orden, ¿cierto? Porque se nos creó una plataforma para que fuéramos introduciendo allí los datos y nos exige conservar un orden. Entonces ya para todos los jueces es muy fácil, ya saben dónde encuentran la interpretación, en dónde encuentran los hallazgos, en dónde encuentran las diferentes normas que nos exigen. Pero sí, digamos, eso organiza de alguna forma de lo que veníamos hablando. Organiza que el juez de alguna forma pueda delimitar, pueda de alguna forma decir, a este informe le falta esto, ¿cierto? Cuando se le permite que se presenten diferentes modelos, es difícil filtrarlo como prueba. Entonces, cuando ya tenemos instaurado unos modelos que debemos seguir todos los actores en el proceso, pues eso facilita que filtremos una prueba como la que se está presentando. Y entonces la invitación, pues obviamente sí será a que se vayan instaurando. Digamos, no se le puede permitir que cada perito utilice el modelo que quiera. Es decir, puede que en este momento esté así, pero eso tiene que irse estandarizando, eso se tiene que ir, digamos, desde la academia, hay que irlo trabajando, aquí hay que integrar la academia con el sistema judicial y trabajando y se logran grandes cosas. Yo pienso que bueno, México es un país que va avanzando mucho, que va avanzando a gran velocidad. Yo pienso que pronto lo van a instaurar, porque sí tenemos que llegar a estandarizar unos modelos únicos para que realmente evitemos errores, evitemos sesgos, evitemos diferentes situaciones en donde no reparemos adecuadamente una víctima realmente.
Doctor, desde Perú, Alonso Paz nos dice, doctor, si hay un sicario entre menor y mayor de edad, se le lleva a medicina legal para realizar un estudio de estimación de edad tanto odontológica como radiografía carpal. Y estos no llegan a un consenso en su dictamen para determinar si es de 17 o 18 años de edad. ¿Qué proceso auxiliar jurídicamente sería el encargado de determinarlo? Bueno, es una pregunta interesante, es una pregunta y muy específica además. Bueno, mire, ese paso entre los 17 y los 18 es fundamental y es muy difícil. Es difícil determinarlo porque, digamos, porque sí hay ciertas condiciones que son biológicas y que al ser biológicas, pues digamos, pueden estar instauradas, digamos, más tempranamente en una persona y más tardía en la otra, ¿cierto? Y entonces, justamente ahí hay nombraste dos. Nombraste el proceso, nombraste el proceso de la radiografía carpiana, que normalmente se supone que se osifica o termina su proceso de osificación sobre los 18 años. Así que si ya está terminado, nosotros decimos ya tiene los 18 años. Si no está terminado, está por debajo de los 18 años. Pero hemos tenido casos de 17 años donde ya terminaron su proceso de osificación, o que llegan a los 19 apenas cerrándolo. Entonces hay que basarse en otros procesos. Los otros procesos es básicamente la erupción dentaria. La erupción dentaria, pues sabemos que está dada por grupos de edades. Uno dice los incisivos salen entre los 6 y los 9 años, los caninos salen entre los tantos y así sucesivamente. Y las cordales, que son los terceros molares, ellos aparecerán a los 18 años. Pero hemos tenido casos en donde ya hay aparición de cordales a los 16 y hemos tenido casos en donde llegan a los 24 y no tienen cordales, ¿cierto? Entonces, no sé necesariamente eso. Pero allí sí existe un proceso, hay unos estudios muy serios, muy científicos, en donde a partir de otros procesos, de los premolares y los molares, con la inclinación de sus raíces, ellos sí dan grupos de edades, pero cerradas, perfectas. Acá en Colombia resolvimos un caso por odontología forense, pero no con erupción dentaria, no con características sexuales secundarias y no con el carpograma, porque el carpograma nos confundía, la erupción dentaria nos confundía, todo nos confundía. Solamente fue la angulación de las raíces de las piezas molares, sí van acordes con la edad. Y hay estudios científicos ya hermosísimos que yo los aprendí a conocer en ese momento, en donde muestran que incluso es por meses, por días, que se va dando esa angulación. Entonces, simplemente con medir algunos ángulos allí, ya posteriormente, si quieres, te ubicamos uno de estos estudios y te los compartimos para que los aprendas a conocer, y esa es la forma como podemos resolver un caso tan estrecho como el que estás presentando. Excelente pregunta entonces. Cristian Manuel dice, por otra parte, me preocupa que un investigador perito y técnico cuando van a declarar años después, se les olvida todo y los fiscales no les dieron acceso al expediente. Yo he ido a declarar de 5, 10 y hasta 15 años después de los hechos de tantos casos que uno lleva que ya no se acuerda de nada. En ocasiones, el policía solo va a equivocarse y son pocos los casos que ya me perdí aquí, que los policías van preparados con sus versiones y uno se le olvida hora, día, lugar y otros datos importantes, y por eso es que muchos casos se caen. Dice Cristian Nolasco, en otros casos los testigos los asesinan o amenazan antes de ir a declarar para que el caso prospere. Dice Alonso Paz que en Perú sí existen modelos. Me supongo a lo que hace referencia a la pregunta de Rosy Laguna de México.
doctor. Sí, sí. Ajá. Sí, Ok. bueno, a ver, en el primer caso que nos están, que estabas planteando, la primera interpretación que nos estaba haciendo, tal vez como Cristian. alguien de la Ajá. policía, Ajá. ¿cierto? Bueno, mire, la preparación del caso es fundamental. El caso, digamos, en el momento que usted está siendo llamado para que vaya como perito a un juicio, ¿cierto? En ese momento usted tiene que tener acceso a la documentación. ¿A través de quién? A través de la fiscalía. Uno lo que tiene que hacer es hablar con el fiscal y decirle qué pretendemos demostrar. ¿Usted para qué me va a llevar? Para que yo aclare qué, para que yo aclare cuál fue, qué participación tuvo en el proceso, ¿cierto? Esa participación en el proceso, obvio, 15 años después, pues bueno, es una justicia que viene muy rezagada, ¿cierto? Resolviendo un año o 15 años después un caso, pues yo aquí nos aterramos cuando este es un caso de hace 3 años, ¿no? Entonces uno dice, uy, ¿cómo estoy resolviendo un caso del 2017, por decir algo? Y nos quedamos aterrados. Pero ahora que me digan a mí que voy a resolver un caso por allá del 2005, pues, y estamos en el 2021, pues obviamente, claro, muy rezagada la situación, entonces con mayor razón es obligatorio que la fiscalía me oriente, me diga, bueno, yo lo que pretendo es demostrar esto, usted fue el que hizo la captura, o usted fue el que hizo tal cosa, usted fue el que allanó este domicilio, usted fue el que tal cosa, necesito que me trata, y tengo este documento, y el documento se lo debe aportar, usted tiene que refrescar memoria, usted no se puede ir allá, digamos, claro, por eso los procesos se caen, y por eso digamos, cuando un perito no demuestra idoneidad, ¿no? Digamos, me estoy refiriendo a conocer de la situación, ¿no? Pues obviamente pues el juez tiene que entrar en duda y dice, pues este no sabe ni lo que está haciendo, este no sabe ni lo que hizo, este no sabe ni tal cosa. A mí me parece que esa situación no tiene que ser. Pues nosotros tenemos acá un proceso que se llama preparación del caso, y la preparación del caso es que nosotros llamamos al fiscal o el fiscal nos cita y nos dice, vea, vamos para un juicio, que un sexológico, usted fue el que participó como médico forense en la toma de estas muestras, yo lo que pretendo es demostrar que esto se cumplió aquí, o que no, esto no estaba presente, o que eso está presente, y yo refresco la memoria, obvio, yo todos los días tengo que hacer sexológicos, a mí se me puede confundir la información de uno con otro. Yo tengo que refrescar esa memoria, una vez que la refresco, anoto mis apuntes, hago mis apuntes, tomo una copia del documento, obviamente en juicio no lo puedo tener, pero existen estrategias de la fiscalía, eso lo dice el sistema penal oral, acusatorio. La fiscalía sienta las bases para ponerle de presente el documento a la persona, y que ya usted con el documento puede decir, sí, este documento lo hice yo, esta es mi firma, este fue mi procedimiento, este fue tal cosa. La fiscalía tiene que sentar las bases para poderle aportar el documento. Usted no puede llegar con el portafolio debajo del brazo, ¿cierto? Al juicio, pero sientan las bases. Dice, bueno, este es un caso de hace 15 días, necesito refrescarle memoria al perito. Entonces, para eso, necesito poner de presente, o usted recuerda haber trabajado en tal época, en tal. O sea, primero lo instalan en tiempo, modo y lugar, ¿cierto? Para poder demostrar que usted estaba allí que operaba para la policía en ese momento y en ese sitio y en esas circunstancias. Y una vez que lo operan, le dice, bueno, entonces ya usted recuerda haber hecho la captura o hecho el allanamiento o haber hecho tal situación. Sí, lo recuerdo o no lo recuerdo. No lo recuerdo. Ya, entonces la fiscalía sienta las bases para entregarle el documento y que usted lo pueda tener en sus manos. Pero no se vayan nunca a una memoria, que la memoria es traicionera por su naturaleza. Por su naturaleza la Sí, memoria señor. puede traicionarnos, y entonces ahí puede haber grave error, claro. Así es. Crespín nos dice, doctor, usted menciona que tienen una plataforma para que los jueces accesen a la información. ¿Cómo se le llama ese tipo de plataforma? Ya que sería una buena propuesta a los legisladores para homologar los criterios para impartir una justicia más eficaz.
Bueno, acá en Colombia hace algún tiempo, digamos, todo era folios, ¿no? Realice un folio y envíelo, y envíelo, y envíelo, y esos expedientes crezcan y crezcan en el sentido. Entonces, no es que esto haya desaparecido, o sea, todo informe pericial tiene que sacar un documento, y será un documento que será aportado como archivo. Pero desde los diferentes niveles, digamos, donde se actúe, desde el nivel de la patología, de la clínica, es decir, de las lesiones fatales o las lesiones no fatales, tenemos diferentes plataformas que están conectadas directamente con la fiscalía. Entonces, en el momento en que yo cierro mi dictamen, automáticamente con el número de noticia criminal, lo que ahora en muchos países están llamando el SPOA, que para mí no me gusta el nombre porque SPOA es Sistema Penal Oral Acusatorio, eso no equivale a un número, eso es a un sistema. Pero me gustaba más el nombre que con el que número único de noticia criminal. El número único de noticia criminal es único para cada expediente y con ese número migra ese informe que yo acabo de hacer al sistema, ¿cierto? Entonces, yo acabo de cerrar aquí mi necropsia y el juez la puede estar viendo, o el fiscal, perdón, en este caso la podría estar viendo, el fiscal la puede ver inmediatamente. O cierro mi informe pericial de lesiones personales, ese tipo de cosas, e inmediatamente ellos lo pueden ver. Ellos no tienen que esperar que les llegue un documento por escrito, ¿cierto? Porque ahí comienzan a intervenir los correos, las no sé cuántas, las radicaciones, la red del reparto, todo ese tipo de cosas, y pasan días, pasan meses muchas veces y no llega el informe pericial o se traspapela. Con estas plataformas, pues, entonces, bueno, cada país lo llamará, porque digamos, porque es que no son plataformas que se han creado aquí al interior. Por ejemplo, el de lesiones no fatales nosotros lo llamamos cíclico, y el de lesiones fatales lo llamamos CIRDEC, que es el Sistema de Investigación de Personas Desaparecidas y de Cadáveres. Entonces, el CIRDEC es el de lesiones fatales y el cíclico, el de lesiones no fatales, y entonces simplemente con que nosotros terminemos nuestro dictamen, automáticamente Fiscalía lo puede ver. Y entonces eso favorece, agiliza muchísimo los procesos, ¿no? Y de alguna manera, pues, podrían servir como modelos de instauración. En algunos, digamos, digamos que de pronto haya algún intercambio interadministrativo, ¿cierto?, entre un país con otro, para que conozcamos de las experiencias que tiene uno y que tenga el otro y que podamos extrapolar las cosas que nos benefician para que administremos justicia. A mí me parece que esto no es de mucho tiempo atrás en Colombia. Eso de que la Fiscalía reciba directamente nuestros informes periciales tendrá algo así como 5 años más o menos, que los reciba directamente. Antes pues los trabajábamos, los enviábamos y ese tipo de cosas. No sé con precisión, me tocaría mirar con precisión cuándo se instauró, digamos, la conectividad. Claro, porque los hacíamos en ese formato, en esa plataforma los hacíamos y desde allí los imprimíamos para enviarlos. Pero simplemente fue conectar los dos sistemas, conectar el sistema de medicina legal con el sistema de fiscalía y se comenzaron a recibir automáticamente todos esos informes. A eso se le ha ido sumando informes de la policía, informes de los diferentes entes que participan en un proceso. Y me parece que eso va a ser muy útil en el proceso de administrar justicia y de agilizar justicia sobre todo. Doctor, dice Pedro García que no olvide enviarle el estudio ontológico al que hace referencia para el cálculo de la mayoría de edad. Claro que sí, pues obviamente tengo que ubicarlo, pero obviamente a través de la institución lo voy a hacer llegar, claro que sí. Así es, te lo hacemos llegar a través de tu administrador de grupo. Vámonos a un breve receso de 5 minutos, doctor. Quedan preguntas todavía pendientes por hacer y sé que todavía queda material suyo para dictar, pero vámonos a ese breve receso de 5 minuticos y volvemos para que usted pueda tomar agua y el resto del grupo también. Así que ya les vamos a responder las preguntas que quedaron al aire.